Listo. Y esto lo cojo acá. Ahora sí estamos. Bueno, íbamos en una parte en que estamos construyendo los teoremas fundamentales de lo que vamos a hacer. La teoría fundamental. Hay dos conceptos fundamentales que van a seguir tanto en este examen como en el siguiente, que es este concepto de las formas canónicas que se llama la suma de productos y el producto de sumas. Particularmente, la suma de productos es la que más vamos a utilizar, que se llaman los min términos. Y yo voy a usar ese término mucho, mucho lo vamos a hablar, porque es una forma sencilla de hablar de una tabla de verdad. Yo con una suma de productos puedo escribir una tabla de la verdad sencillito, o sea, no necesito hacer mucho. Yo con esto es suficiente, con esta expresión que yo tengo aquí, es suficiente para yo explicar toda esta tabla de la verdad. Entonces, como me sirve a mí para simplificar notación, por eso la vamos a usar mucho. Se usa tanto que se usa casi que hasta el último examen utilizamos esta teoría, porque es una teoría que nos va a servir, por ejemplo, para hacer decodificación. Si nosotros, por ejemplo, definimos, vamos a ver un tema que se llama máquinas de estado, que es sumamente utilizado en todas las áreas de la ingeniería. Las máquinas de estado nosotros tenemos que definir como unos momentos del tiempo donde está pasando algo. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un trámite, yo ahorita, por ejemplo, estoy haciendo el trámite del visado. La situación en donde yo estoy es un estado. Después de que me acepten una carta, paso al siguiente estado. Después de otra cosa, paso a otro estado. Si me dicen que no, brinco a otro estado. Si me dicen que sí, brinco a otro estado. Eso se llama decodificación de estados y a cada uno de esos estados hay que asignarle un tag o un ID binario que me va a ayudar después a yo definir el álgebra booleana del árbol de decisión. Ustedes ya han hecho muchos árboles de decisión o lo que llaman el flowchart. Pues aquí en hardware, en sistemas digitales, se hace también lo mismo, se hacen flowcharts que les ayuda a ustedes a tomar decisiones booleanas. Y siempre todas esas tablas de verdad van a estar basadas en min términos o suma de productos. Son las dos cosas, o sea, es como análogo uno a otro. Realmente una suma de productos está compuesto de min términos, pero si yo digo min términos, estamos hablando de suma de productos. Rápidamente a modo de repaso, si hablamos de una suma de productos, a mí lo que me interesa es, guárdense este concepto bien, aquí sí lo puedo explicar mucho más claro aquí en persona con ustedes. Yo quiero saber mi tabla de verdad, oigan lo que les voy a decir, yo quiero saber mi tabla de verdad en qué momento vale 1. Eso es todo lo que yo necesito. ¿En qué momento mi tabla de verdad vale 1? Entonces yo voy a mi tabla de verdad y busco los elementos que hagan que valga 1. ¿Sí? Este vale 1 y este vale 1. Listo. Esa es la primera pregunta que yo me tengo que hacer para los min términos. Después de eso, yo tengo que ver estas columnas que están aquí, que son las columnas de entrada, y a cada min término lo voy a poner o niego cuando vale 0 o lo dejo como está cuando vale 1. Por ejemplo, vean que A vale 0, por tanto es A negado para los que están atrás y no ven bien, y si B vale 1, lo pongo B normalito. Acá también, en este 1, si los dos están en 1, pues a ninguno de los dos lo niego. Eso es todo. Y ahora lo último que yo hago, muchachos, por favor. Ahora lo único que yo hago es sumar. Cuando ya lo sumo, noten lo que yo les estoy diciendo. Yo quiero saber cuál de esos vale 1. Y con que uno de ellos valga 1, toda esta expresión vale 1. Solamente estos min términos pueden ser 10 términos de aquí para acá. Pero con que uno de ellos valga 1, ya toda la expresión vale 1. De eso se tratan los min términos. Que yo voy a poner elementos que son mutuamente excluyentes para que suma 1. Si ninguna de esas condiciones se cumple, fijo es 0. Porque tengo que considerar todos los casos. Es una forma bien sencilla de yo resumir esto, de tal forma que mi tabla de verdad exclusivamente me va a dar 1 cuando dé en esos términos. Y es obvio, vean ese min término de aquí, A negado B. ¿Por qué yo le pongo negado a la A cuando A vale 0? Pues claro, si A vale 0 y yo la niego, me vale 1. Y si B ya vale 1, pues tengo otro 1 y 1 con 1, pues me da 1. Entonces vean que el min término es todos los elementos que yo al reemplazar estos valores aquí me va a dar 1. Y esa es la forma como uno se graba el concepto de los min términos. Son todos estos factores que me vuelven la expresión 1. Ya lo repetí 4 veces para que no se les vaya a olvidar.
Finalmente, esta expresión que está aquí es simplemente una notación. Realmente, normalmente yo nunca pongo mucho problema si no escriben esta parte de aquí, a menos de que lo diga explícitamente que lo escriban en este formato. Pero me interesa más esta parte de acá. ¿Sí? Esta notación, ¿qué es lo que dice? Pues el número 1 y el número 3 los sumo y los pongo en sumatoria. Y ya con eso definí mi tabla de verdad. Esto de aquí me va a servir como un paso antes de otro proceso que vamos a ver más adelante, que me permite hacer una factorización con métodos gráficos. Entonces yo necesito esa parte. Si yo tengo suma de productos, hay un segundo concepto bien importante en la álgebra booleana, y es que lo que ocurre para la AND es el completo contrario de lo que ocurre para la OR. A ver, yo me explico. Es que eso pasa mucho en ingeniería. Eh, por ejemplo, sé que algunos de ustedes por lo menos han escuchado el término de un capacitor y han escuchado el término de lo que es un inductor. En electrónica como tal, el voltaje y la corriente pasa lo mismo. Lo que ocurre para voltaje es completamente lo opuesto de lo que ocurre para corriente. Si, por ejemplo, el inductor, lo que lo excita es la corriente, al capacitor lo que lo excita es el voltaje. Y las ecuaciones que funcionan para el capacitor son el contrario de lo que funcionan para el inductor. Siempre hay como un gemelo malvado, por decirlo así. Siempre es como el contrario completo de la otra. Para la AND y para la OR es exactamente lo mismo. En álgebra booleana, siempre cuando vayan a ver esto, de aquí ustedes pueden sacar inclusive, ya no sería la suma de productos, sino que sería el producto de sumas. Y haríamos lo mismo, pero al revés. Entonces acá el reto es mantenernos como concentrados lo suficiente para no perder el hilo, porque acá yo quiero buscar unos. Ahorita que pasemos al producto de sumas, ahora lo que vamos a buscar es ceros. Les voy a mostrar. Si yo paso al producto de sumas, véanlo aquí, el producto de sumas lo que quiere es buscar qué vale cero. ¿Sí? Si yo tengo muchos elementos, vamos para la parte anterior. Si yo tengo todos que valen cero y todos los sumo, con que uno sume cero, sume uno, ya toda la expresión vale uno. Con que uno caiga, toda la expresión cayó. Aquí pasa lo mismo. Acá lo que tratamos es que el max término, fijarnos en el resultado que valga cero. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, primero señalo los elementos que me valen cero, y ahora el max término asociado, acuérdense que yo les dije, lo que funciona para la AND es totalmente lo contrario de lo que funciona para la OR. Entonces, cuando hablamos de producto de sumas, que es el contrario, todas las reglas que tienen para la parte anterior es el revés completo de lo que es para esta parte. Si en la parte anterior el 0 hacía que negara, en esta parte el 0 no niega. Vean, 0 y el 0 no niega. Y si en la parte anterior colocaban una AND, en esta parte no ponen una AND, ponen una suma. Es totalmente lo contrario, es el antepuesto completo del tema del slide anterior. Entonces, en lugar de buscar unos, busco ceros. En lugar de poner el negado donde está el 0, lo voy a poner en donde está el 1. Vean, acá hay un 1, entonces el 1 lo niego acá. Y a fin de cuentas, el max término que nos sirve vendría siendo este de aquí y este de aquí. Y este vendría siendo el max término el 0 y el max término 2. Porque vean que este es el número 0, 0, pues es el 0. Y 1, 0 me viene dando el número 2. Y estos dos max términos son los que vamos a usar para hacer la suma de productos. Pero ahora no lo vamos a poner como sumatoria, sino que ahora sería con el símbolo de pi, que me haría mi referencia a lo que llaman, no sé en inglés cómo lo llaman, pero en español lo llaman este simbolito de aquí. Este simbolito se llama productoria, que es pi mayúscula. ¿Sí? Productoria significa que es el producto de sumas, el producto de estas dos sumas, esta y esta y esta y esta. Noten ustedes que cuando hay un producto, este producto va a valer 1 hasta que por lo menos un elemento de aquí valga 0. Eso es como lo que hay que recordar. Cuando alguno de estos elementos valga 0, toda esta vuelta se vuelve 0. Y eso me define completamente mi tabla de la verdad. ¿Preguntas? Todas. Dime.
¿Cómo así? ¿Qué no entiendes? La salida, la columna Y. ¿Qué es la rayita por encima para ti? ¿Qué es la rayita por encima? Eso lo dijimos en la clase pasada. Ok. Yo sí te pido el favor de que si no comprendes, tienes que estar revisando semana a semana lo que vamos haciendo, porque yo no me puedo estar devolviendo a semanas, clases anteriores, a explicarle conceptos fundamentales. La rayita que está por encima es el negado. Sí, eso lo vimos en la clase pasada. Cuando le pone la raya por encima es el negado. Siempre le ponemos la rayita de negado cuando es ahí. Y nos fijamos en la tabla. En este caso, la regla para el max término es ponerle la rayita cuando valga 1. En el min término es al contrario, le ponemos la rayita cuando vale 0. La rayita significa que es el negado. Entonces nosotros buscamos dónde están ceros, donde le veamos que valga 0, lo dejamos como está. Y donde veamos que valga 1, le ponemos rayita. Y ahora al final lo que hacemos es que este lo multiplicamos por este y si hay más, pues seguimos la multiplicación de cada uno de los paréntesis. Y finalmente lo podemos empaquetar con esta expresión. Dime. Bueno, es así porque así nos dieron el ejercicio. O sea, el ejercicio nos dijo, cuando A vale 1 y B vale 0, Y vale 0. Eso nos lo dijeron. El objetivo de este ejercicio es, teniendo esa tabla que ya nos la dieron, obtener la expresión del álgebra booleana que nos da el equivalente a tener esa tabla. Si tú la tabla de la verdad, los elementos de la izquierda, los reemplazas en los paréntesis que están ahí, vas a obtener el Y, que es la salida de nuestra tabla de verdad. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Vamos. Uh, lo que pasa es que cuando tanto el max término como el min término nos permite a nosotros tener un método automatizado, por decirlo así, para nosotros poder hacer la simplificación de esas tablas de la verdad. Aquí es sencillo ver, relativamente sencillo ver una tabla de la verdad con 2 entradas y una salida. A veces vas a ver que tienes 8 entradas y una salida. Entonces, la expresión aquí va a ser una expresión con 19 o 20 paréntesis que van a estar ahí. Más adelante vamos a ver que hay métodos que requieren trabajar en max términos o en min términos para poder realizar esa simplificación de manera automatizada. Y prácticamente una computadora lo pudiera hacer. Es un paso intermedio. ¿Ok? ¿Una otra pregunta? Dime. ¿No? Ok. Dime. Sí. Sí. El cero haría, mira que esto es un contador a fin de cuentas, ¿cierto? 0, 1, 2 y 3. Y lo que nos está diciendo es, de esta tabla de la verdad, lo que va a elegir son los elementos 0 y 2. Este es 0 y 2, que sus max términos asociados son A más B y A y negado más B, que son este de acá y este de aquí. Eso es lo que quiere indicar esto. ¿Okay? Si tú ves esto, si yo veo esto y quiero hacer la tabla, yo simplemente hago la tabla y donde sea que yo vea estos numeritos, voy a poner un 0 y en el resto pongo unos y ya hice mi tabla. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, vamos a coger por acá el lapicito. Bueno, aquí dice, yo pongo por acá una cosa. Yo pongo por acá una cosa. Ok. Entonces, aquí me dice que ven, eh, que Ben está teniendo un picnic. Dice que él no disfrutará el picnic si llueve y hay hormigas. O si hay hormigas, perdónenme. Vean lo que dice. Entonces uno se fija en los ejercicios, ya vieron una palabra acá. O si hay hormigas.
diseñe un circuito que tenga una salida como verdad solamente si Ben disfruta el picnic. Entonces nosotros ahí, por ejemplo, simplemente hacemos la tablita, tenemos A y B, digamos que A es que llueve y B es que hay hormigas, hacemos la tabla de verdad y con esta clase de ejercicios pues nosotros llegamos y nos preguntamos, bueno, dice que digamos que si vale 1 es que llueve y si B vale 1 es que hay hormigas. Entonces, pues simplemente seguir la vuelta, no es que realmente es como la electrónica digital es muy de lógica, muy de preguntar si sí o si no. Entonces, si no llueve y no hay hormigas, pues el man va a disfrutar, ¿cierto? Pues sí. Si no llueve, pero si hay hormigas, pues no, ¿quién va a pasarla bien? Si llueve y no hay hormigas, pues tampoco. Y si llueve y hay hormigas, pues ahí sí, nada que hacer. Si nosotros nos fijamos en esto que está aquí, entonces podemos escribirlo de dos maneras. Si nosotros escribimos ese resultado, esta es una tabla bien simple, como suma de productos, como suma de productos, nosotros tendríamos que buscar los elementos de la tabla de verdad que son equivalentes a 1. Eso es lo que quiere decir la suma de productos. Eso lo pueden escribir en el bate, buscar los elementos que son equivalentes a 1. Una vez que yo selecciono los elementos que son equivalentes a 1, es este de aquí, simplemente voy a colocar una sumatoria de los productos o de los términos asociados. En este caso, yo puedo decir aquí que Y es igual a, y como les expliqué a ustedes, A y B, yo me voy a fijar si valen 0 o si valen 1. Como en este caso en particular esa salida, ambos valen 0, entonces para esta A voy a ponerle el gorrito del negado y como la B vale 0, pues le voy a poner el gorrito del negado. Los otros elementos valen 0, entonces para la suma de productos es todo lo que necesito fijarme. No necesito ver nada más. Con eso, solo con esa expresión, yo ya definí la expresión algebraica booleana que describe esa tabla de la verdad. Ahora, vamos para la otra, producto de sumas. Para el producto de sumas, yo me voy a fijar todo lo contrario al ejemplo, a la forma anterior. Todo lo contrario es que si antes yo me fijaba en lo que diera 1, ahora me voy a fijar en todo lo que ahora da 0. Entonces, para eso me voy a fijar acá en este elemento y en este elemento. Con esto, yo ahora no voy a poner gorrito en donde esté 0, sino que voy a poner gorrito donde esté 1. Entonces, a ver, yo les voy a colocar eso para que quede más bonito. Vamos a colocar una nueva columna aquí y vamos a llamarlo un max término. ¿Por qué hago para max término sí, para el min término no? Para mí se me hace más difícil acordarme del max término. ¿Alguien me pudiera, por favor, decir cuál es el max término asociado al número 0? Recuerden, donde haya 0, no pongo rayita. Donde haya 1, pongo rayita. ¿Cómo? A más B. Porque ni A ni B valen 1. El segundo sería A más B con rayita. El otro sería A rayita más B. Y el otro sería A rayita más B con rayita. Ahí vamos bien. Eso ahí no estoy resolviendo nada, simplemente eso lo uso yo como ayuda visual. Normalmente uno ya después de hacer ciertos ejercicios, ya uno literalmente no hay necesidad de hacer esa columna, uno ya lo saca solito. Y entonces significa que los elementos que nos sirven es este y este. En este caso, entonces vamos a poner A más B rayita, vamos a ponerlo vertical para que me quepa el espacio, más A rayita más B, más A rayita más B rayita. Ambas expresiones, la de arriba y la de abajo, son correctas. Ambas expresiones me van a dar la misma tabla de la verdad. Probablemente si nosotros hiciéramos las cosas, perdónenme, aquí me equivoqué.
Esto es producto y esto es producto. Listo. Ahí no es suma, porque este es producto de sumas. Entonces cogemos las sumas y las estamos colocando en producto. Ambas expresiones, si nos pusiéramos a hacerle álgebra booleana, seguramente de la de arriba podemos llegar a la de abajo mucho más difícil, o la de abajo pudiéramos llegar a la de arriba. Esa sí creo que sería un poquito más fácil. Entonces, ok. Vamos a seguir por acá. Si quisiéramos ver ya la suma de productos asociada, pues sería este de aquí, pero eso no tiene como mucha ciencia realmente. Vamos a ir por acá. Este sí es otro ejemplito. Dice, va a ir a la cafetería a almorzar. No comerá almuerzo, o sea, eje es la salida, no almorzaré, si no está abierta o si solamente sirven coliflor. Una de las dos opciones hace que yo no almuerce. ¿Por qué? Porque soy alérgico a la coliflor. Y pues si no está abierta, pues no puedo comer. Entonces, cuando me voy a la tabla de la verdad, fíjense un poquito aquí, vamos a elaborar un poquito este concepto. Si no está abierto, significa que es o negado, porque significa que O es igual a 0. Y pues todo lo que vale 0, pues es negado según min términos. Eso es como lo que quieren decir ahí, más o menos. Y si sirven coliflor, por eso ponen C, que C sea igual a 1, porque no se le pone negado. Eso es como lo que quiere decir como el ejercicio ahí. Entonces, si la cafetería aquí dice que O vale 0, significa que la cafetería no está abierta. Prácticamente, donde sea que la cafetería no esté abierta, pues no puedo comer. Pero aún así, si no está abierta y no hay coliflor, pues de todas maneras, pues no puedo comer, porque la cafetería no está abierta. Si no está abierta y hay coliflor, pues qué importa, pues no puedo comer coliflor si no puedo almorzar si la cafetería no está abierta. Si está abierta, pero no hay coliflor, ¿ahí qué pongo? Un 1. Y si está abierta y hay coliflor, pues nada. ¿Listo? Así es como se saca básicamente una tabla de la verdad. Y así funcionan de mayoría de ejemplos que les voy a poner en el examen. Ahora, vamos a hacerlo para cada uno de estos, vamos a hacerle suma de productos y productos de sumas. ¿Cuál sería? Vamos a poner los min términos asociados. Vamos a hacer el mismo repaso. Min términos asociados. Como son min términos, nos interesan los elementos en donde valga 1. Entonces, donde haya 0, nosotros lo vamos a poner negado para los min términos. Entonces, en este caso, sería O negado, C negado, porque O y C valen 0. Acuérdense que esa columna que estamos haciendo no tiene nada que ver con, o sea, no hay respuesta correcta o incorrecta aquí. Esto simplemente es una ayuda visual para ustedes, esta parte de esta columna. Ni siquiera vean que para yo resolver esa columna, voy a hacer ahí vean que para yo resolver esa columna, realmente yo no necesito ver esto. Para yo resolver esa columna, yo no necesito ver la salida de la tabla. Por eso les digo que no es que sea como resolver el ejercicio, sino que para yo resolver esa columna simplemente es una ayuda visual para mí. Entonces, voy a seguir. Ya viendo solamente las entradas, ¿cuál sería el siguiente min término asociado? Voy a mirar, donde haya un 0 pongo negado, donde haya un 1 no pongo negado. Negado C sería O C negado y sería O y C. Y ahí tendríamos todos los min términos. Ahora sí, nos interesa esta tabla, esta columna. Si vamos a escribir, vamos a poner esto aquí. Vamos a escribir los min términos. Realmente, vean que ya para hacer esto ni siquiera nos interesan las entradas porque ya tenemos esta columna. Lo único que nos interesa para los min términos son los elementos que valgan 0 o 1. Para min términos. 1. Para min términos nos interesa el 1. Entonces solamente nos interesa esta vuelta de aquí. Como es la única que nos interesa, pues y es igual a O
y C negado. Y terminaron. Ya quedó. Si ya tienen que escribirlo muy formal, que no tiene mucho sentido, pero esto sería la sumatoria de, y esto sería 1, 0, sería el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque este vale 1 y este vale 0. Sería el número 2. Por eso es que vale 2. Ahora vamos para la siguiente. Producto de sumas. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero para mí se me hace más complicado siempre el producto de sumas, acordármelo, no sé por qué. Max términos asociados. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a borrar esto para no distraer la vista y solamente nos vamos a fijar en la columna 1 y la columna 2. Ahora, en los max términos es el contrario del min término. Siempre apréndanselo así. Solo apréndanse una. Si se aprenden una, se aprenden la otra, sabiendo que es el contrario. Eso es todo. Si para la anterior vamos a buscar los valores que valen 1, aquí vamos a buscar los valores que valen 0. Entonces, en el max término es producto de sumas. Entonces, vamos a poner aquí una suma de dos elementos. Si la tabla tiene, por ejemplo, acá una B, pues sería la suma de 3 elementos. Y así la cantidad de elementos que tengan de entrada dentro del paréntesis irían esa cantidad de elementos. Ahora, vamos a borrar esto aquí. Ahora vamos a mirar donde valga 0. Donde valga 0 no tenemos que hacer nada. Entonces esto viene siendo O más C. Esto sería O más C negado. Esto sería O negado más C. Y esto sería O negado más C negado. De esos elementos, vamos a borrar. De estos elementos, los únicos elementos que nos interesan son los que, como estamos hablando de max términos, son los que es igual a 0. Por tanto, cogemos este y cogemos este. Y ahora sí los vamos a escribir aquí. Vamos a decir que E va a ser igual a O más C por O más C negado por O negado más C negado. O igual a una sumatoria de 0, 1, 3. Y ya quedó. Preguntas. Esto fue como la repetición de los slides anteriores ya para afianzar el concepto. Dime. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Gracias. Listo. Eso es todo el cuento con lo de las formas canónicas como son. Ahora, yo me atrevería a decir que este puede ser uno de los temas más matemáticos, a pesar de todo lo que ya hemos visto ahorita, pero esa ha sido aritmética. Cuando uno está en la escuela, aritmética es un cuento y álgebra es otro cuento. Si ustedes me preguntan a mí, cuando yo estaba en ¿cómo llaman ustedes? La high. Octavo, noveno siempre se vuelve más difícil que cualquier cosa. Siempre octavo, noveno es el trauma, el colador para muchos porque comienzan a ver álgebra y ya comienzan a salir del concepto de que un número, pues simplemente es un número, es el 7, el 8, el 10, el 15, pero ya puede ser una variable. Cuando ya comenzamos a lidiar con variables se nos complica el cuento. Porque para lidiar con variables nos tenemos que basar mucho en teoremas y eso nunca lo hemos escuchado en la vida cuando estamos en octavo, noveno. Aquí pasa lo mismo. Ya vimos álgebra y ahora vamos a perdón, ya vimos aritmética booleana y ahora vamos a ver álgebra booleana. Aquí lo pintan como más simple. Realmente vamos a ver alrededor de 11 teoremas en este pedazo. Vamos a ver alrededor de 11 teoremas. Mi consejo, escriban los 11 teoremas en el bate, tengan los escritos de una manera que se entiendan. Si van a dejar un espacio en el bate para que sea entendible, que sea este. No escriban los teoremas apretados. No escriban ahí en el último pedacito, en el último espacio para el teorema. Si hay una cosa en el bate para el examen 1 que escriban primero que todo, así este sea uno de los últimos temas, es estos teoremas. Que sea lo primero para que lo escriban, que quede bonito, que se entienda, que no vayan a tener confusión en el examen. Hay mucha gente que en los exámenes copian mal los teoremas y se enfrascan, no, se quedan atascados. Dime.
no les he dado las reglas sobre el bate, ¿cierto? Sí, más o menos ya se las di, ¿no? Ok, muy bien. Sí, porque es chévere porque lo vayan haciendo mientras que van estudiando ahora. Gracias por la pregunta. El bate tiene que ser una hoja tamaño carta. Carta como las de impresora, la normal. Blanca, completa. No hoja de rayitas, no hoja con huequitos, hoja de impresora. Sí, de una vez. Hoja de impresora. Pueden escribirla por lado y lado. Pueden escribir lo que ustedes quieran en esa hoja. ¿Sí? Lo único es que yo los voy a revisar porque también puede haber sospechas de plagio de cierto tipo, ¿sí? Que vea que de alguna manera se copiaron de alguna manera o tienen un ejercicio completo resuelto del año pasado, yo no sé. Si yo veo alguna cosa extraña, pues normalmente no ocurre, no ocurrió la primera vez, pero les hago la salvedad que yo los voy a revisar de todas formas. Dime. Allá voy. Entonces, yo no tengo ningún problema en que estudien juntos, pero sí tengo una regla muy estricta. El bate tiene que ser escrito a mano, de su mano, de su puño y letra, con lápiz, bolígrafo, lo que sea, pero a mano. No iPad, no impresiones, no la fotocopia de un amigo, de su puño y letra. Esa es la única cosa estricta que yo tengo con respecto a ese debate. Bueno, además del tamaño, no puede ser más de 2 páginas, ¿cierto? No puede ser una hoja por lado y lado. ¿Por qué creen que yo les exijo que tengan que ser con su puño y letra el bate? Porque es lo último que uno recuerda antes de presentar el examen. Cuando uno escribe el bate, es como su cerebro guardó las cosas ahí. Y al hacerlo, afianza. Eso es súper, súper, súper útil. Es la cosa más útil del mundo. Prepárenlo con tiempo. Pueden tener sus bates, su hoja de fórmulas mientras que van resolviendo los ejercicios que yo les asigno. Y ya antes del examen, ya ustedes miran qué les fue más útil y hacen una compilada que esté más bonita. Si es en azul, verde, rosado, lo que sea, no hay problema. Con tal de que sea una sola hoja por lado y lado, tamaño carta, escrita a mano de ustedes. De resto, no hay ningún otro inconveniente al respecto. ¿Una otra pregunta de eso? Ok, ahí pueden copiar la tablita. Copian la tablita, que los vamos a ir viendo los teoremas, copienlos, que sea entendible para ustedes, pero que no quede apretado. Si ustedes hacen una tabla de estas apretada, eso es la receta fija para que se pierdan en esto, porque nadie se sabe los 11 teoremas. Yo no me los sé. Yo siempre que veo esta clase tengo que estar mirando los teoremas o devolverme porque a mí se me olvidan las cosas. Y de hecho se trata de eso, que gracias yo tengo de que se vayan a aprender esas cosas y salen y a la hora ya se les olvidó. Pero que sepan que existen. Eso es lo que más importante para mí. Ok, vamos a ver lo básico. Axiomas. Axiomas, como les dije, son verdades verdaderas, por decirlo así. Son verdades absolutas. Son los ladrillos fundamentales de la matemática. Tenemos 5 axiomas fundamentales que nos van a prácticamente a definir nuestro sistema numérico. Los axiomas, cuando ustedes los conocieron en aritmética, eran los axiomas del sistema decimal, pero nadie se los dijo así. En este caso, todo tiene un sentido. Este slide, uno dirá, es el slide más inútil del mundo, pero créame que no es tan inútil, pero después uno se da cuenta. Si B es para binario, si B es igual a 0, perdón, si B es diferente de 1, entonces B es igual a 0. Esto lo que hace es que me está definiendo mi sistema numérico y me está diciendo, ese sistema numérico suyo solamente puede trabajar en binario. Sus números solo van a coger entre 1 y 0. Sí, uno dice, pero estamos definiendo el sistema numérico. El negado de 0 siempre va a ser 1. 0 and 0 es 0. 1 and 1 es 1. 0 and 1 es 1 and 0 y es igual a 0, que esto también cumple con la modularidad y el módulo, pues, que pueden intercambiar elementos. De ahí parten. De la misma manera, y aquí sí quiero, vamos a subir aquí un poquito. De la misma manera, quiero que se fijen en una cosa. Casi todos los teoremas, casi todos, si no son todos, los teoremas que vamos a trabajar cumplen la dualidad. Vean que yo empecé ahorita diciéndoles a ustedes en min términos y max términos que todo tiene dualidad en este tema. Donde era AND,
ustedes pueden reemplazarlo por OR haciendo exactamente lo contrario. Donde hayan unos, lo pueden reemplazar por 0, pero tienen que invertir todo. Ejemplo, ustedes pueden decir, tienen cada axioma, que estos son los que vimos anteriormente, tienen su equivalente en dualidad. ¿Sí? Por ejemplo, este de aquí, 0 and 0 es igual a 0. La dualidad de este es que ustedes pueden cambiar los números y lo cambian por una suma. 1 más 1 igual a 1. Yo creo que este es un buen ejemplo para que entiendan lo que les digo de la dualidad. De aquí a aquí, ambas son verdaderas, y aquí lo que hicimos fue cambiar los números, pero cambiamos las operaciones. Entonces, yo como me aprendía esto así, yo me aprendía esta y sé que por dualidad todo esto también es verdad. Lo digo aquí porque esta es como la parte más sencilla que vamos a ver. Esto son cosas como, pues sí, esto es como lógico, eso se cae de la mata de lo cierto que es. Pero vean que cuando uno lo convierte en dualidad, se me crece mi tabla. Y aprenderse esa tabla así de grande, solo con verla a simple vista, ya el cerebro repele esta tabla. Viendo que la tabla es muy simple, pero ya lo repele. Entonces, es más fácil uno a veces acordarse o escribir esta y darse cuenta que por dualidad tiene esta también. Los 11 teoremas que les voy a mostrar, los 11 tienen dualidad. Y se van a aprender o copiar las 22 fórmulas, vean cómo se les va a volver la hoja. Es mejor aprenderse, colocar una y aprender que la dualidad funciona y aprender a manejar dualidad. Vamos a continuar. Bueno, ahora sí, tenemos teoremas. Los teoremas se apoyan en los axiomas y ya tienen que ver es con variables. Vean que los axiomas eran más con números constantes, 1 and 0, tal. Aquí ya los teoremas tratan es con variables porque son para el álgebra. ¿Qué significa? Todo número que le hagan una AND con 1 va a dar el mismo número. Y esta identidad, así uno lo vea tan sencillo, se cumple y se usa muchísimo. Un ejemplo que, por ejemplo, yo les puedo poner en el examen, yo les digo, tienen esta expresión, simplifíquela y demuestra que lo de arriba es igual a lo de abajo. ¿Sí? Entonces lo pueden hacer por tabla de la verdad y pueden hacer los dos equivalentes y van a llegar a encontrar que uno es otro. Para simplificarlo, entonces ustedes tienen que ir diciendo, de este paso a este paso, usé el teorema 1, que es el de identidad. De este paso a este paso, utilicé el teorema 5, que es este. Y así hasta que llegan al resultado. Entonces, siempre tienen que ir como demostrando. Eso es básicamente lo que tendría que ver con el examen. Todo número por 0, pues da 0. Hasta ahí vamos en aritmética normal o en álgebra normal. B por B, no es B cuadrado, es B. ¿Sí? 0 and 0 es 0. 1 and 1 es 1. Si yo un número lo niego 2 veces, me va a dar el mismo número. Si yo un número negado, este es importante, lo multiplico por el mismo número, me da 0. ¿Sí? Uno dice, pues sí, pero no. Si este es 0, esto va a valer 1. Y si esto es 1, esto va a valer 0. En cualquiera de los casos, uno de los dos va a valer 0 y al multiplicarlo por 0, pues da 0. Es como la parte fundamental. Vean que ya cae dentro de teoremas. Esto se usa mucho para las demostraciones. Pero es de una variable. Ojo. Si hacemos la dualidad, vean lo que dice ahí. Para yo hacer la dualidad, los puntitos, vamos a correr esto por acá. Para yo hacer la dualidad, los puntitos los reemplazo por una suma y los ceros los reemplazo con un 1. Y vean que me vengo para acá y vean que completo la tabla con dualidad. Así como cualquier número al sumarle 1 me da el mismo número, cualquier número al multiplicarle 1 me da el mismo número, cualquier número al sumarle 0, pues me da el mismo número. Eso tiene sentido en la parte de arriba. Cualquier número sumándole 0, pues me da el mismo. Y vean que todos van haciendo lo mismo. Si yo un número lo multiplico o le hago una AND con el mismo número negado, es lo mismo que si yo un número le sumo el mismo número negado, siempre me va a dar 1. Lo de la izquierda se cumple con lo de la derecha. Ambos principios son sumamente útiles. Los de una sola variable, a pesar de que son los más sencillos, son los que más se usan en las demostraciones que ustedes van a encontrarse. El teorema de la identidad, teorema del elemento nulo, simplemente está demostrado aquí como en circuitos. B and 1 siempre me va a dar B.
B and 0, perdón, B or 0 siempre me va a dar B. Y así sucesivamente. Elemento nulo, todo lo que lo vuelve 0 y todo lo que lo vuelve 1. Idempotency, yo no sé si tiene una traducción al español. Idempotency, no sé cómo se pronuncia. El teorema 3. El teorema 3, B con B siempre me va a dar B. Y B más B siempre me va a dar B. Y ese es muy fácil de aprenderse. Todo lo que sea B con B me da B, todo lo que sea B más B me da B. Cuando ustedes, creo que en esta práctica tienen que hacer muchas compuertas utilizando la misma 7400, ¿cierto? Esta es la que tienen que hacer eso, si no estoy mal. Eso se usa mucho estos teoremas. Estos teoremas les ayuda a ustedes a fabricar. Si no es esta, creo que es la próxima práctica, donde tienen que fabricar diferentes compuertas utilizando una NAND. Si no estoy mal, creo que es la próxima. ¿En esta? Ok. Pues estos teoremas son los que les van a servir a ustedes para poder hacer esos desarrollos. Teorema de identidad, teorema de complemento. Y ahora vamos a ver los teoremas de varias variables. Hay unos que son fáciles de entender, hay otros que no tanto. Conmutativa, esta es fácil. Conmutativa. B por C es lo mismo que decir C por B. C no tiene mucho problema. Asociatividad. Vean que yo puedo multiplicar primero estos dos y después multiplicarlos por este, o puedo intercambiarlo por este y multiplicarlo por los otros dos. Significa que en el producto yo puedo decidir quiénes quiero agrupar. Hay otro tipo de teoremas, de otro tipo de sistemas numéricos que no permiten hacer esto, por ejemplo. Distributiva, igual, álgebra de noveno. B por C más D es igual a B por C más B por D. Ahí también se sigue cumpliendo. Ahí no tenemos que aprendernos nada. Covering, aquí sí se vuelve un poquito más complejo. B por B más C me va a dar B. B por B más C me va a dar B. Y ahí eso no me queda más difícil como aprendérmelo, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que escribirlos. Hay forma de demostrarlos, los vamos a demostrar, pero por ahora simplemente es tenerlos en cuenta. Combining, este es otro también complejo. B por C más B por C negado es igual a B. Ese es otro también que se usa, pero hay que tenerlo escrito. Ese lo podemos hacer aquí facilito, aquí al ladito. Vamos a hacerlo aquí al ladito. Tenemos B por C más B por C negado. Fácilmente aquí podemos decir por la distributiva, podemos decir que eso es B por C más C negado. ¿Cierto? Eso lo vimos en distributiva. Esto va a ser igual a B y todo número que yo le sume su negado es igual a 1 más 0 y 0 más 1 siempre da 1, ¿cierto? 1. Por tanto, esto es B por 1, que es igual a B. Vean, allá demostramos el de ese que está ahí. Más o menos así es que hay que hacer las demostraciones con esta vuelta. Dime. ¿Quieres que lo hagamos? Sí, sí, sí. Lo vamos están en slides más adelante, pero está bien, para no perder ahí como es que lo que quiero es colocar el lápiz un poquito más delgadito. Ok. B por B más C es igual a B. Tengo B por B más C es igual a B. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es distributiva, sencillamente. Esto es igual a B por B más B por C. Matemáticas básicas. Listo. B por B, todo número multiplicado por su mismo número da B más BC. Ahí no podemos hacer nada con ese segundo. Ahora, volvemos a factorizar. B que multiplica 1 más C. Todo número que le sume 1 da el mismo 1, eso, gracias. B. Y aquí llegamos. ¿Digo claro? Ok.
Va a haber unos que no te lo puede hacer así como tan rápido, pero este se veía fácil, no gastaba mucho espacio. Por ejemplo, consensus. La madre que muestre eso. No, no, realmente no. Ese no. Hay que hacerle duplicación, eso es lo único que yo sé. Pues sí me toca que verlos, están los slides. Pero ese es consensus. Normalmente consensus, ¿qué se hace uno? Eso sí les tengo mi consejo. Normalmente consensus uno no usa tanto esta parte de la fórmula. Eso sí les puedo decir. Yo siempre que uso consensus, uso más la segunda parte de la fórmula. Esta fórmula debería estar escrita como al revés, para que uno siempre se acuerde de esta parte. Vean que es un número por algo más ese número negado por otra cosa. Eso es como lo que quiere decir. Sí, eso le sirve a uno para pasar de arriba para abajo, de abajo para arriba. Ok. ¿Cómo probamos eso? Hay dos formas como ustedes lo pueden hacer. Si yo en un examen yo les digo, pruébelo, dime. Ah, perdóname, no oí, dime. Sí, sí, sí. Ah, esa pregunta es súper buena. Esa pregunta es muy buena y a mí me partía la cabeza mucho. Me preguntó, ¿cómo esto va a ser igual a esto? Si vean que estos dos son iguales a estos dos, ¿cierto? Es como que esto sobra. ¿Cómo funciona eso? A veces pasa, a veces pasa que ustedes haciendo estos ejercicios llegan a este caso. Llegan y dicen, pero me sobró una cosa, me sobró algo. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo sacarme yo esto de ahí? Está realmente uno está acostumbrado a que si uno va a hacer simplificaciones, uno va quitando cosas y a simple vista el cerebro de uno lo engaña a pensar de que esto no es igual a esto. Pero realmente uno puede simplificar esto de tal manera que uno puede llegar a que sea igual. Tener una expresión así no necesariamente quiere decir que esto de aquí sea igual a esto de aquí. De la misma manera, digamos que este de aquí no necesariamente tiene que ser igual a este más este, por ejemplo, pero sí se cumple, que no es término a término, pero sí se cumple que estos dos como paquete grande, son iguales a estos tres como paquete grande. Y esa es una de las ambigüedades extrañas que tiene la álgebra booleana. Que puede pasar que te queden sobrando términos y uno dice, pero ¿cómo? ¿Eso cómo va a ser así? Pero y uno se fija en este problema nada más. Pero no es que esto sea igual a cero. Esa es una de las cosas importantes. Uno ve esto y dice, ah, es que esto es cero, pero no necesariamente esto es cero. No necesariamente esto es cero. Vean que, por ejemplo, hay, hay axiomas que dicen que A más A es A y no necesariamente A tiene que ser igual a cero. ¿Me siguen lo que quiero decir? A veces el hecho de que tengas un elemento aquí no quiere decir que vaya a ser cero en booleana. En álgebra booleana no quiere decir eso. Significa que los tres juntos son igual a estos dos juntos. Trata de verlo como un paquetote. Y cuando vayas a hacer la simplificación, que no te engañe esto y decir, ah, es que esto es cero. Porque lo que funciona es el paquete completo. Sí, a veces pasa que uno puede, por ejemplo, duplicar valores. Uno coge este, ahorita lo vamos a ver, coge esto y lo duplico. Y una parte, por ejemplo, la uso para operarse con este y la otra parte la uso para operarse con este, por ejemplo. Uno puede hacer cosas así. Y uno duplica términos para poder como cancelarse con otros. Eso se hace mucho y lo vamos a ver. Pero es una muy buena pregunta. Que no se engañen al creer que esto de aquí, que esto de aquí, que esto es igual a cero. No caigan en ese error porque ese error no es válido en un examen. Bueno, vamos a seguir demostrando y vamos a llegar a lo que tú estás comentando.
¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Ok, formas para probar. Hay dos formas principales para probar. Yo les puedo pedir, les digo, puede decir por inducción perfecta o no sé cómo se llame, pero les puedo decir que por tabla. Y ustedes literalmente, si logran demostrar que la tabla del lado izquierdo es igual a la tabla del lado derecho del teorema, ya, cumplieron. O sea, ustedes cogen esto de aquí, por ejemplo, y hacen aquí la columna de B, C y D y resuelven lo de arriba y luego hacen la tabla para la de abajo y si ambas tablas el resultado les da exactamente lo mismo, lo demostraron. Ya lo vamos a ver ahorita. Ese es uno de los métodos por tabla. Simplemente reemplacen todos los posibles valores que haya de entrada para B, C y D. Para el lado izquierdo de la igualdad, hagan lo mismo para el lado derecho para la igualdad. Y si da exactamente el mismo resultado, listo, ya demostraron. Si yo les digo que sirve cualquier método, si yo les digo por este método, pues obviamente hacen el método que yo les diga. Método 2, utilizando otros teoremas y axiomas para simplificar la ecuación. Entonces empiezan desde la izquierda, como hicimos ahorita, añaden o quitan cosas o usan teoremas para llegar abajo. Si por ejemplo utilizamos inducción perfecta, como dice ahí, tenemos B y C. Vamos a hacerlo aquí abajo, yo se no lo voy a hacer a lápiz. Dice que, este es que conmutatividad. La conmutativa, yo tengo B y C, entonces digo 0 y 0, pues me dan 0. Y 0 y 0, pues me da 0. Ahora, 0 y 1, pues me da 0. Y 1 y 0, pues me da 0. Y yo lo que hago es que pongo que si los dos elementos de la tabla son iguales, pues ya me quedo. Esa es una forma bien sencilla de demostrar. No lo usamos mucho, no lo usamos mucho, pero a veces cuando uno llega y se atasca, uno puede usar este método como para saber si va por buen camino o no. Eso es básicamente, para eso se usa. Acá, por ejemplo, en estos teoremas, los que estamos viendo, esperen, yo lo pongo acá para que se pueda leer. Ahí. Del 6 al 8, yo sugeriría que se haga por inducción, o sea, se hace por tabla. Son teoremas que son muy simples. Del 9 al 11, ya de hecho resolvimos el 9 y el 10. El 11 se hace por otros teoremas. Vamos a avanzar. El covering. Por ejemplo, el covering, si lo hacemos por inducción perfecta, vean que lo que queremos hacer por inducción perfecta es demostrar que lo de aquí a la izquierda es igual a lo de la derecha. Si yo lleno la tabla, vean que yo digo la OR, B más C. Entonces, 0 con 0 da 0, 0 con 1 me da 1, 1 con 0 me da 1, 1 con 1 me da 1. Ya tengo esta. Ahora lo siguiente que hago, siempre que ustedes hagan esas tablas, lo empiezan así, como que van elaborando, hacen después le van añadiendo cositas y después le van añadiendo cositas. Cuando usen este método, le pueden ir añadiendo columnas a medida que van resolviendo la expresión. Y finalmente, cuando ya tienen B más C, ya ponen B con B más C, entonces dicen 0 con 0, 0, 0 con 1, esperen que me equivoqué. Ah, sí, esto es la AND. 0 con 0, 0, 0 con 0, 0, perdón, 0 con 1, 0, perdónenme. 1 con 1, 1. Y 1 con 1, 1. Vean que esta de aquí me dio exactamente igual que esta de aquí. Y por tanto, se cumple porque este es el teorema. Que B por B más C sea igual a B. Y ya con eso dicen que es correcta. Ese es uno de los métodos más simples. Eso va uno a la fija. Por la izquierda haga la tabla, por la derecha haga la otra tabla. Y si les dan iguales las dos columnas, pues ganaron. Eso es todo. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver covering utilizando otros axiomas? Este creo que ya se los demostré, ¿no? Sí, este es el mismo que hablamos ahorita. Rompemos paréntesis. B por B, B más C. B por M, B a B. B por C, M, pues me da BC. Y hago distributiva. Y eso me da 1. Y llegué al resultado. Esas son las dos formas de yo llegar a resolver. Muchachos, se escucha desde por aquí lo que están hablando.
Ustedes dos. Hasta acá se escucha lo que están hablando. Por favor, bájalos. Ok, combining. Ese también ya lo hicimos. B que vuelve C más C negado. Se vuelve B por 1 y se vuelve B. Y ya con eso lo demuestran. Y empiezan desde aquí y van resolviendo cada uno hasta que llegan al de acá arriba. Consensus, este sí es más complicadito. Este yo realmente se los dejo ahí en el slide. Algo que sí es que no les voy a pedir que demuestren consensus, tranquilos. Simplemente que tal vez lo usen. Vean que consensus, utilizando el método de tabla, pues ponen la tabla aquí a la izquierda, ponen el lado izquierdo, lo ponen aquí, el lado derecho lo ponen aquí, y si la columna de aquí les da igual a la columna de aquí, pues ya resolvieron el ejercicio, ya quedó demostrado. Ese es uno. ¿Y cómo lo hacen por métodos analíticos? Vamos a ver cómo lo hicieron. Vamos a analizar. Del lado de la izquierda, ya vi cómo lo hicieron. Del lado de la izquierda, lo que hicieron fue que, fíjense que tenemos acá, vamos a poner acá, ok. Si empezamos desde aquí y este de acá, ¿qué hicieron aquí? Multiplicaron por un complemento, multiplicaron por 1, que es este de acá. Este elemento de aquí, vamos a poner el lapicito. Esto sí está grabando, sí. Este de aquí es igual a 1. Eso se hace mucho en álgebra. Multiplicamos por 1 simplemente para no modificar la ecuación. Al multiplicar por 1, ya esto de aquí le puedo hacer la distributiva y lo convierto en estos dos elementos. ¿Para qué yo hago eso? Lo hago normalmente porque yo necesito eliminar una de aquí y necesito eliminarla con un elemento. Y necesito eliminar esta de aquí con otro elemento. Pero tengo este para compartirlo entre esta y esta. Entonces, hay dos formas que uno usa normalmente. O duplico este elemento o lo puedo multiplicar así de esta manera, dependiendo de lo que a mí más me vaya a servir. Entonces, yo lo que tengo que ver es, yo qué necesito para eliminar ese término. Yo qué necesito para deshacerme de esa cosa que me está estorbando ahí. En este caso, si hago por B más B negado, me queda BCD y me queda B negado CD. Entonces, fíjense que yo puedo coger este B negado D y este B negado CD y puedo coger ahora este BC y este BCD. Y fíjense que estos dos los coloco aquí y estos dos los coloco aquí y ahora esto me queda uno más D y uno más C y ambos elementos me suman 1 y me termina dando BC más BD. Esto es de práctica. Esto en una sola clase viéndolo así uno no aprende. Uno haciéndolo es que lo aprende. Mi consejo, revisen los slides, vuelvan a hacer estas demostraciones, traten de hacerlo ustedes y cuando miren si les dio bien, pues bajan y revisan. Porque realmente con ver, uno no es que aprenda mucho. La gran ventaja es que todo aparenta ser de que hoy sí está como quedando bien grabadito todo. Entonces, pues queda la grabación para que vayan aprendiendo cómo se resuelve. Ok, de la misma manera, vean cómo se pone esa cosa. De la misma manera, como está el teorema, yo tengo la dualidad del teorema. Entonces, todo lo que sea con punticos lo reemplazo con más, todo lo que sea ceros lo reemplazo con unos. Y entonces ya me queda de esta columna, ahora me queda de esta otra columna. Y faltan todavía los 5 que tienen dualidad, porque aquí empezamos desde el teorema 6 hasta el teorema 11. Entonces vean que se va creciendo esta cosa de este tamaño. Entonces por eso les digo que pueden hacerlo, pero les va a quedar muy grande, no sé. Yo en lo personal me aprendería este y con ese ya sé que reemplazando los puntos por el más y el 0 por el 1 ya me sé todo. Pero a su libertad y ustedes verán cómo lo hacen. T8, complemento difiere de la álgebra tradicional. Vean este T8 tan extraño. B más CD es igual a BC más BD. Ese es raro. Ese que está ahí es raro, porque uno como va a coger de esta parte de aquí, convertirlo para acá.
Ahí se vuelve como extraño. Es más fácil demostrar de aquí para acá porque yo simplemente rompo paréntesis y B por B me da B y ya me dio. Pero de aquí para acá sí se vuelve un poquito más complicadito. Otro tip importante, si yo les pido que me demuestren algo, no necesariamente les estoy pidiendo que me demuestren empezando por izquierda y terminando en derecha. Ustedes pueden también empezar por derecha y terminar por izquierda. Ustedes háganlo por el lado que les salga más fácil. Realmente yo voy a evitar al máximo, casi al 100%, de evitarles a ustedes demostraciones. Demostrar es complicado. Y esto no es un curso de matemática booleana. Para eso están los cursos graduados y todo esto que está en el departamento de matemáticas. Yo no les voy a matar que tengan que gastarse ustedes quemando pestañas haciendo esto. Pero sí les voy a pedir que hagan ciertos niveles de simplificación, que sean relativamente evidentes a la vista, pero que entiendan qué tienen que hacer para llegar a algo. Traten de hacer esto para llegar a la expresión mínima. Háganle este método para que les dé igual. Corrobore utilizando tabla o corrobore utilizando tal cosa y ya dio el ejercicio. Créanme que estos ejercicios no van a ser para que queden súper complicados, pero puede caer cualquiera de los 11 teoremas. ¿Sí? No les voy a decir que me demuestren este teorema en específico, no es mi interés tampoco. Y si ese serán los teoremas como el 8, el 9, que ya los demostramos acá y que son bastante entendibles y muy razonables. El otro que es muy importante, este sirve para los laboratorios, les va a servir un montón. Y así no lo crean, sirve para programación avanzada, para lo que sea que ustedes vayan a manejar con casos de lógica. ¿Qué quiere decir esto? Vean esto que está aquí. El negado de un producto no significa que yo pueda coger ese producto y distribuirlo acá, acá y acá. Yo no puedo partir esa barra. Esa barra no se puede partir tan fácil. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no es igual. Yo le pongo el lapicito un poquito más gruesito. Que esto no es igual a B0 negado por B1 negado por B2 negado. Esto no es igual. Yo no puedo partir esa barrita de esta manera. Ese teorema se usa mucho en las prácticas de laboratorio que estamos trabajando. ¿Por qué digo en programación? Porque a veces uno se llena dentro de los ifs, cuando uno hace muchos ifs y se ponen a llenar de condiciones, uno puede lograr romper esos ifs de esta manera. Por ejemplo, yo no digo que sea igual. Yo pongo, pues, si este igual a, pues yo simplemente los cambio todos por diferentes y puedo romper los paréntesis de esto simplemente cambiando los AND por OR, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo if A igual a B, y B igual a C, y E igual a F, y no sé qué. Yo puedo cambiar todos esos is por ors y cambio los iguales por desiguales y la expresión me va a funcionar igualita, idéntica. Ya les vamos a mostrar lo que quiero decir. Acá, si yo quiero romper ese paréntesis, digamos que al yo romper el paréntesis, inmediatamente lo que hago es cambiar esto. Eso es lo que ocurre. Yo lo puedo hacer, pero inmediatamente me va a cambiar la expresión booleana. Véanlo acá. Si yo quiero pasar acá y romper ese negado, realmente lo que tengo que hacer es sumar. Y funciona en ambos sentidos. Espérense, verán que funciona en ambos sentidos. Si yo estoy sumando con un gran negado, yo puedo romper los paréntesis reemplazando el más por punticos, por ands. Entonces vean que aquí lo puedo romper cambiando el símbolo y aquí lo puedo romper cambiando el símbolo. Eso es el padre como de un método matemático, de método gráfico que se llama bubble pushing. Y lo que quiere decir es que si yo, por ejemplo, en circuitos lógicos no tengo para hacer algo con ands, lo puedo hacer con ors. Vean que aquí, todo esto que está hecho con ands y con una not, lo puedo cambiar a hacerlo con or. Yo puedo cambiar el componente electrónico para trabajarlo abajo o trabajarlo arriba.
Por eso es tan potente ese teorema, porque me sirve a mí para cambiar el hardware que necesito de un lado para otro. Ok. El complemento de la suma es el producto de los complementos. Esto se llama bubble pushing, ¿por qué? Porque si yo cojo esta bolita, y la empujo, cuando la bolita llega al otro lado, cambió la forma del componente. ¿Sí? Siempre que la bolita atraviesa, cambia la forma del componente. Ya esto de aquí ya es como un ejemplo, pero vamos a ver si lo podemos nombrar aquí fácil. Vean este ejemplo. Yo empiezo desde acá arriba, tengo un gran negado. Con ese gran negado, yo quiero romper lo que cubre. Ese gran negado cubre esto y cubre esto. Si quiero romper este gran negado, tengo que poner un más aquí en la mitad. Ahora, me queda este grande. Si quiero romperlo, tengo que poner un puntico porque esto era un más. Y ahora, si quiero romper este, bueno, esto es negado, negado, me queda el número. Y ya simplemente me queda ya el producto normal. Vamos a dejar eso así por hoy. Empezamos desde aquí. Sí les recomiendo enormemente, dime, el negado de la C, typo. Gracias. Quieres hacer la nota porque es un typo definitivo. Muy buena observación. Perdona, perdona, perdona. Se fue. Esperen, 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 esperen. Se fue. O sea, pero si sigue habiendo un typo, tiene que ser desde acá arriba que se elimine. Ahí estamos bien. Se, se rompió la C y quedó negado, negado. Y la C se rompió aquí en este paso, ¿ves? Queda C negado, negado, que es igual a C. Y como está aquí en el coso, está con solo un negado. Claro, pero que aquí le queda faltando como un negado aquí. Porque ya tenía uno debajo, míralo acá. ¿Y lo ves aquí? Tenía este, ya lo tenía. Y al romper este grande, quedó con el que ya tenía, más el de arriba. Y pues negado, negado me hace. ¿Me sigues? Y ya con eso quedamos. Listo, dejemos así por hoy. Igual, con este ejemplo vamos a empezar la próxima clase. Yes.